Un triunfo político indudable del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera ha sido la propuesta del incremento a los salarios mínimos. Fue necesario para ello también desconectar los salarios mínimos de distintas variables para poder aumentarlos sin influir directamente en la inflación, o por lo menos para romper con ese argumento. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la propuesta para el aumento de los salarios mínimos se instrumentó desde las oficinas de Salomón Chertorivsky. Él es el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. Miguel Ángel Mancera y Salomón Chertorivsky presentaron en la Feria del Libro de Guadalajara el libro del salario mínimo al salario digno, y hoy está precisamente con nosotros para platicarnos cómo se hizo toda esta estrategia para mejorar el salario mínimo. Salomón, ¿qué tal? Muchas gracias, gusto, Jorge. Salud. Viviana, Qué grosera estoy el día de hoy, ¿verdad? Ya. Es que es viernes. Pero bueno, Qué gusto. No, a ver, el 1 de mayo del 2014 el jefe de gobierno dice: revisemos la política salarial de nuestro país, empezando con el salario mínimo. ¿Por qué? Porque durante los últimos 35 años el salario mínimo perdió 70% su poder adquisitivo. Esto quiere decir, un mexicano que ganaba el salario mínimo a final de los 80 y uno que lo gana hoy, en ese momento podía comprar 4 veces más productos de los que compra hoy. Y esto fue una política inducida para controlar, contener la inflación, y se utilizó los salarios para ello. Que de todas maneras con el salario mínimo no vive la gente. Pues no vive, Nadie pero puede son vivir. 7 millones de mexicanos, según INEGI, los que declaran tener como ingreso un salario Que viven mínimo en extrema o menos. pobreza. Es extrema pobreza. El salario mínimo, hay que recordarlo, son 70 pesos con 10 centavos. Lo que Coneval ha definido como la línea de bienestar mínimo, es decir, cuánto necesita una gente adulta con un dependiente para comer, son 86 pesos con 33 centavos. ¿Y cuánto necesita una persona, un adulto con un dependiente para tener una vida mínimamente digna? Son 175 pesos al día. Entonces sí, estamos lejísimos de poder alcanzar un salario que permita comer. ¿Y cuál es lo doloroso de esto? Que el salario tendría que ser el instrumento esencial para salir de la pobreza. No el salario del trabajo, claro. ¿vale? No un estadio para permanecer en pobreza. Y eso es lo que nos ha pasado con otros efectos. Jorge, Vivian, por ejemplo, salarios mínimos tan bajos han jalado los demás salarios, la masa salarial en su conjunto, hacia la baja. Entonces vivimos en el país con la masa salarial más baja en la historia. pero además se genera un círculo perverso donde hay quienes dicen, no, lo que sucede es que nadie gana el salario mínimo porque se compensa con otros ingresos, y quizás es verdad, pero has entrado entonces en un círculo perverso donde quienes ganan o no el salario mínimo lo declaran, también utilizan la seguridad social y utilizan otro tipo de insumos que te resulta mucho más costoso en términos de recursos públicos, de presupuestos, que aumentar realmente los salarios. Por supuesto, Jorge, mira, lo dices muy claro, pero se han generado fenómenos que realmente distorsionan nuestro mercado laboral. Por ejemplo, hay muchas empresas muy productivas, que les va muy bien, que ganan mucho, internacionales, en fin, pero subcontratan, hacen su outsourcing de la limpieza y de la vigilancia. Y entonces las señoras, señores de edad adulta que vemos muchas veces en edificios corporativos con sus uniformes, uno pide su boleta de percepciones y ganan un salario mínimo. O nos podríamos ir a otros ejemplos. Pues, vaya, el mesero en los restaurantes. En general los meseros perciben un salario mínimo. Y siempre el dicho es, pero ya con propinas pueden duplicar, triplicar. Sí, y el día que se jubilan, y el día que no pueden trabajar o que se ¿cuál va a ser enferman, su pensión? ese día tienen un salario mínimo, es decir, son trabajadores en pobreza. Y hay que entenderlo así, creo que hay que reflexionarlo en ese sentido. A ver, ¿con qué obstáculos se han encontrado con la propuesta del salario mínimo? Hace casi 20 meses, cuando iniciamos esta discusión, yo les diría, ni siquiera el derecho a discutirlo públicamente nos daban. Algunos de mis queridísimos profesores del ITAM, bueno, era casi sacrilegio
hablar de salario mínimo, porque salario mínimo se debería dar con un precio de equilibrio en la economía. No, y me decían, no salarios por decreto. No, perdón, el salario mínimo sí es un decreto. Sí es un decreto del país, ¿qué quiere ser? Se por decreta decreto. cada año. Claro. Digo, siempre a la baja y siempre jalando. Pero yo les digo, por decreto no se permite contratar niños en una empresa. Podría ser muy conveniente y alguien puede decir son muy productivos. No, en el país que queremos vivir no se contratan niños. Por decreto, en el país que quieres vivir no puede haber un trabajador que gane menos de lo que requiere para poder vivir con dignidad. Vaya, eso lo decreto. Pero reitero, al principio fue una discusión de ni siquiera hay discusión. Después es, nadie gana el salario mínimo. No, espérate, sí hay gente que gana el salario mínimo, pero no solo ello, sino el hecho de que hay un salario mínimo tan bajo ha impactado a la baja los demás salarios. Luego era esto, efectivamente, desde el principio dijimos, mientras el salario mínimo sea una unidad de medida de muchos otros productos, tú bien dices, Viviana, multas, financiamiento de partidos políticos, créditos hipotecarios de Infonavit. Bueno, nos dimos a la tarea de que esto se desvinculara. Afortunadamente, al día de hoy, está a un tris de que el presidente de la República pueda publicar el decreto que reforma nuestra Constitución para que ningún precio esté vinculado al salario mínimo. ¿Cómo van a empezar a estipular multas y ese tipo de cosas? En esta propia reforma constitucional se crea una unidad de cuenta que al día de hoy vale exactamente lo mismo que el salario mínimo, es decir, nada se distorsiona porque simplemente en lugar de decir salario mínimo va a decir unidad de medida. Un UDI, por ejemplo, de hace años. No es un UDI porque no es diario, y el UDI ya ha generado distorsiones y en la discusión no, esto es exactamente el valor del salario. Entonces eso ya se desindexó, entonces ya no existe ese pretexto. Ahora, ¿qué otras cosas nos enfrentamos? Esto es inflacionario, porque si tú impactas los costos, el precio final se va a ver impactado. Hemos demostrado, no solo por la experiencia nacional y por los modelos que hemos realizado, que publicamos en el libro que presentó Miguel Ángel Mancera y que él coordinó, hemos presentado cómo hay un cambio en la productividad. Si tú le pagas mejor a un trabajador, el trabajador está más contento. Hay menos rotación, se necesita menos monitoreo y eso fomenta pertenencia. La productividad que se dice que es lo afectado. Segundo, Jorge, mira, hemos demostrado que mejores salarios impactan inmediatamente en el consumo. Si un trabajador mexicano que gana salario mínimo recibe 16 pesos más, no lo va a ir a ahorrar a la bolsa de Nueva York. Lo va a gastar en un litro de leche, en 1,5 kilos de tortilla. Es consumo inmediato, es fortalecimiento, aunque sea un poquito, del mercado interno. Pero hay un punto en eso que tú señalabas antes, que yo creo que es el argumento más duro que hay en este tema. No puede ser el salario mínimo inferior a la cantidad que establece el Coneval como la línea de extrema pobreza. Entonces, totalmente. Desde el punto de vista del Estado, estás legitimando, si tú no lo aumentas, la línea de extrema pobreza. Sí. Y me dicen mucho, es que la competitividad de las empresas. Bueno, yo digo con mucho respeto, si hay una empresa que viva de pagar salarios de esclavitud, no es una empresa que queremos en el país. Pero también, como te decías, entonces también ya viene la confrontación, ¿no? Muchos te dicen, yo no pago salarios mínimos. Pero fíjate, entonces, Viviana, déjame... si tú no pagas salarios mínimos, ¿qué te importa que suban los salarios mínimos? Y déjame decirte una cosa, ha sido un pretexto para algunos empresarios el que el salario mínimo sea tan bajo, poder decir, yo no pago salario mínimo. No pagas salario mínimo, pagas 80 pesos arriba del salario mínimo, pero igual es un salario de hambre. Entonces hemos generado un pretexto, pero además, reitero, la experiencia internacional es que mejores salarios a quienes menos ganan fortalece la economía y no ha habido, en el caso de Uruguay, que triplicó en los últimos 15 años su salario, en el caso de Alemania, las experiencias en Estados Unidos donde puedes medir además diferencias por condados, en Inglaterra que lleva 16 años con el salario mínimo, cuando la ortodoxia en Inglaterra decía y ponía el grito en el cielo de que eso iba a reventar el desempleo. Toda la experiencia internacional, la evidencia empírica más robusta al día de hoy te dice que fortalece,
que incrementos moderados, graduales, sin locuras, no te vas a ir a los populismos de Venezuela o de otros países que la han regado. Lo tienen perfectamente bien estructurado. Si lo ¿Cuánto haces tienen moderado, que subir? claro. Y por eso hemos dicho que el primer paso de 86 pesos con 33 centavos no tiene ningún efecto negativo, sino al contrario, tiene efectos positivos para la economía que en el mediano plazo van a ir corrigiendo un mal que traemos y que hemos cargado en detrimento de los trabajadores que menos ganan. A ver, pero además es por supuesto un tema ideológico, pero no es un tema de gobiernos de derecha o de izquierda. Tú lo señalabas ahora, el gobierno que aumentó salarios de Uruguay es un gobierno de izquierda, el de Alemania es un gobierno conservador, de centro derecha. Uno de los grandes impulsores del aumento al salario mínimo se llama Barack Obama. Obama lo ha puesto sobre el radar. Ya son 3 ciudades que llegaron el salario mínimo por hora al máximo: Seattle, Washington, San Francisco y Los Ángeles, $15 la hora. Pero son los estados más ricos, ojalá que sí, se den. pero todos déjame lados. contarte algo, lo hago con el caso de Alemania, por ejemplo. Alemania nunca en la historia tuvo salarios mínimos, Viviana, nunca. Apenas en verano del 2014 establecieron 8 euros con 50 centavos la hora el salario mínimo. ¿Cuál era la lógica y la discusión? Están teniendo una importante migración del este de Europa, Polonia, del norte de África, y llegan a trabajar en el comercio y en los servicios con salarios mucho más bajos. Entonces empezó a haber una disparidad salarial con estas olas migratorias. Y la comunidad alemana lo que decía es, si seguimos con este ritmo, la cohesión social se va a ir rompiendo. Si queremos mantener cohesionada la sociedad alemana y viviendo en comunidad como hemos construido, nadie se puede quedar atrás. Yo creo, y esa fue la lógica en Seattle, Washington, que efectivamente creció fantásticamente su economía y es cara, pero sigue habiendo gente que limpia los baños, sigue habiendo gente que te sirve en los restaurantes de comida rápida. Si quieres vivir en una sociedad cohesionada, nadie se puede quedar atrás. Y lo que ha pasado en nuestro país es que hoy 55% de los trabajadores no llegan a la quincena con su ingreso laboral. Y como decías, Jorge, tienen que buscar un segundo empleo, tienen que traer remesas de sus parientes que viven en Estados Unidos, tienen que apoyarse en un programa social, cuando el trabajo tendría que ser el instrumento primordial para salir de la pobreza, para vivir con dignidad. Desde el gobierno capitalino, desde el gobierno del DF, ¿qué medidas se pueden instrumentar para apoyar ese proceso? Porque esto estamos hablando de una lucha política que en última instancia es federal, ¿no? El aumento general de los salarios mínimos. Pero desde el Distrito Federal o desde los gobiernos locales se puede apoyar también ese proceso. Podemos hacerlo y creo que se tiene que predicar con el ejemplo. Lo que Miguel Mancera instruyó desde que iniciamos esta discusión fue desvincular el salario, desindexarlo en lo local, y eso lo hicimos hace un año y no pasó nada. Segundo, que ningún trabajador del gobierno de la ciudad ganara menos de eso, porque sí los teníamos. Y entonces eso se corrigió. Tercero, creamos en la ley de adquisiciones un componente que es el proveedor salarialmente responsable, es decir, el gobierno de la ciudad y los gobiernos delegacionales hoy no contratan ningún servicio, no compran ningún bien de empresas que no paguen por lo menos los 86 pesos con 33 centavos que hemos... ¿Cómo han respondido las empresas? Fantásticamente bien, no hemos tenido una sola queja, no ha habido un solo problema. ¿No han tenido que desvincularse de una empresa, de alguna empresa? No hemos tenido que desvincularnos hasta el momento de ninguna empresa. Hay algunas empresas de limpieza, por ejemplo, que se han tenido que modificar sus nóminas, pero bueno, pero me parece que es lo correcto, reitero, está tan alejado nuestro salario mínimo del salario medio que hay mucho espacio para que algo del margen de ganancia se reparta de manera más justa. Pero además va a estimular el mercado interno. Vaya, en serio, creo que ahora sí, antes era el pretexto de que estaba vinculado, ya no está. Que la estabilidad macroeconómica, bueno, llevamos todo el año con casi deflación, que si no estamos creciendo, bueno, el tercer trimestre del año traemos 3.2% de crecimiento anualizado. Vaya, ¿qué más tiene que pasar? Que si la mosca voló, que no sé qué, y al final siempre pagan los trabajadores. Con todos los problemas que pueda tener la economía, vamos a tener por primera vez en lo que va de esta administración un crecimiento económico que sea mayor que la inflación.
Y la propuesta empresarial para el aumento de salarios mínimos para el 2016 es que sea exactamente igual que la inflación que hemos tenido, que es la más baja de los últimos años. Y déjame decirte Claro. además una trampa que hay ahí, que hay que decirlo con toda claridad, porque siempre en los últimos, por lo menos los últimos 11 años, el incremento ha sido exactamente la inflación observada en el periodo anterior. Eso ya trae, el periodo anterior ya trae un efecto en contra del salario, pero segundo, los trabajadores que menos ganan, su inflación que se debería de medir es la canasta básica. Y la canasta básica, Jorge, Viviana, crece con una inflación mayor Claro. a la canasta general. En ese sentido, si midiéramos la inflación de este año o del año pasado para ajustar la canasta básica, es 6.6% de incremento. Ahora, muchos dicen, los salarios se deben de ajustar con la productividad. Bueno, está bien, pero hagámonos cargo de la productividad que sí ha crecido, poquito, pero ha crecido, digo, de 90 principios de los 90 a la fecha ha crecido 16% la productividad promedio y los salarios no han crecido. Bueno, hagámonos cargo de esa productividad. Y la productividad va a crecer a costa de los salarios mínimos, también es una tesis muy discutible, ¿no? Mira, reitero, lo que se ha observado es que mejores salarios en la base generan mayor productividad y no esperar a la productividad, pero siempre el cuento ha sido crezcamos, mayor productividad, mejores empleos, mejor remunerados y entonces el pastel que creció se empezará a redistribuir. Y la realidad hoy es otra, hasta el Fondo Monetario Internacional ha dicho, para crecer una variable sustantiva es menor desigualdad. Si queremos crecer, necesitamos cambiar nuestra ecuación y nuestro chip. Necesitamos pensar en los trabajadores que menos ganan. Y yo creo que ese es el punto central de todo este acuerdo. Hay quienes te van a decir, lo dicen, lo que pasa que es una bandera electoral. La presentan porque están pensando en el futuro y es una bandera atractiva que saben que no va a salir o que no puede funcionar, pero en última instancia es una bandera electoral. Mira, Jorge, yo te diría, hemos demostrado con toda solidez técnica que económicamente es una buena medida. Hemos, creo yo, dado la pelea política y jurídica y se ha demostrado que también política y jurídicamente no solo es viable, sino es una discusión que el país sí quiere escuchar. Pero yo te diría, y me voy a la parte ética, Jorge, te diría, ¿cuándo vamos a empezar a construir el país que queremos para el futuro? Y creo que pagar lo que nuestra Constitución mandata es un tema ético de construcción de futuro. Pero además de todo, no puedes construir un país bien, con los niveles que queremos, sin que haya gente que tenga sus más mínimas necesidades resueltas. Y trabajando, Viviana, es decir, aquel trabajador formal que se despierta todos los días a rifarse la vida duro, ese debería de tener un ingreso mínimo necesario para vivir con dignidad. Reitero, aquel que además trabaja, que está tratando a través del trabajo de ganarse la vida. Estás hablando también de regalar miles de cosas como con programas sociales. Es que puedes correr otra vez el círculo perverso, que tengas ingresos más altos a través de diferentes ayudas y de diferentes apoyos que lo que ingresas Pues trabajando. Jorge, eso pasó en Argentina. ¿Cuánta gente Argentina y simplemente en no Brasil, se le da la por gana supuesto. trabajar porque reciben subsidios y ya no se dedican a nada? Yo creo que, a ver, hay que entenderlo de manera muy clara. El Estado mexicano ha trabajado en las últimas décadas bien para mejorar algunas de las carencias. Es decir, qué duda cabe, y lo defiendo con todo mi pasión, que el sistema de salud mexicano es uno de los mejores sistemas de salud en el mundo en vías de desarrollo. Nuestro sistema de educación ha permitido un mínimo, por supuesto que queremos mejor calidad, pero ha permitido un mínimo. Nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de vivienda, hasta ahí. ¿Qué marca Coneval y qué vemos cada vez que medimos la pobreza? Que el tema ya no está, ahí vamos avanzando lentamente en las carencias, el tema está en los ingresos. Lo que ha caído y sigue cayendo es el ingreso de los mexicanos. El ingreso mensual promedio de los mexicanos hoy es menor que en 1992. En 2008-2009 perdimos un montón de empleos. Hoy ya recuperamos los empleos que perdimos, pero los recuperados tienen ingresos por debajo de los que se tenían en 2008-2009. Vaya, reitero, miren,
93% de los mexicanos, 1 de cada 9, gana menos de 5 salarios mínimos en nuestro país. Es decir, realmente si queremos construir una sociedad más cohesionada, más justa y que tenga un mejor porvenir, necesitamos empezar pagando mejor a quien trabaja. Y una forma de empezar es por los salarios mínimos. No es varita mágica, pero es una forma de decir quien trabaja en este país nos importa. Y quien trabaja puede tener y esperar un mejor futuro para él y sus hijos. Yo me quedaría simplemente con lo que tú decías antes, con lo que platicamos. Es un tema además de ética. No puede ser que el salario mínimo esté por debajo de la línea que el propio Estado establece como la línea mínima para poder tener una existencia digna. Salomón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Esperamos en serio que en diciembre la Comisión Nacional de Salario Mínimo dé una señal de que pues sí trabaja para los trabajadores, vaya, y que el salario mínimo para el 2016 sea 86 pesos con 33 centavos, que Pues por lo ojalá. menos quien trabaja en el mercado formal una jornada completa pueda comer. Caray, si eso es mucho pedir, no sé en qué país estamos. Gracias, Salomón. Muchas gracias a ustedes.